El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábola: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear su casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero al que blasfeme en contra del Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi madre y mi hermana. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, dicen que no hay peor mentira que una verdad dicha a medias. Y fíjense bien cómo dentro de la misma Iglesia Católica hubo un cambio muy fuerte hacia el año 1965, después del Concilio Vaticano II, que la Iglesia, sacerdotes, obispos dejaron de predicar acerca de grandes verdades de la fe. Le llaman las postrimerías, la existencia eterna del cielo, del purgatorio y del infierno, la necesidad de arrepentirse de los propios pecados para poder llegar al cielo, y se abocaron a predicar, y qué bueno, acerca del amor y la misericordia de Dios, pero fíjense bien, y aquí viene lo terrible, sin hablar acerca de la justicia de Dios y de la necesidad de la conversión para la propia salvación. ¿Y cuál ha sido el resultado? Vivimos una sociedad, hermanos, incluso una iglesia, donde nos hemos hecho amigos del pecado, creyendo que como tenemos un Dios tan bueno, pues nos va a perdonar a todos. Y así, tan pronto muere alguien, inmediatamente lo canonizamos. Esta persona ya está en el cielo, aunque haya vivido toda su vida en unión libre, aunque nunca se haya acordado de Dios, aunque su vida la haya hecho una vida lejos de Dios. Hoy, sin embargo, fíjense bien, la palabra de Dios nos recuerda una realidad. Existe el pecado. Primera lectura, libro del Génesis. Y Jesús en el Evangelio, hay un pecado que se llama pecado en contra del Espíritu Santo. Dice que es reo de muerte eterna, reo de condenación. Vamos a explicar muy bien esto, hermanos. Para entenderlo tenemos que irnos rápidamente hasta el libro del Génesis, capítulo 1, 2 y 3. Dios crea todo el universo y como culmen de su creación crea al hombre a su imagen y semejanza para que el hombre sea feliz.
Sin embargo, fíjense bien, el hombre seducido por Satanás le da la espalda a Dios y peca. ¿Cuál fue la mentira de Satanás? Satanás le dice al hombre: si tú comes del fruto de este árbol, vas a ser como Dios. Y ahí, hermanos, está el corazón del pecado. El pecado en su realidad más profunda es la tentación del hombre de buscar ocupar el lugar de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica define el pecado como amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Cuando nosotros pecamos, nos preferimos a nosotros mismos, quitamos a Dios del centro de nuestra vida y nos ponemos nosotros, nos convertimos en nuestro propio Dios, nos convertimos en la propia norma de vida. Y fíjense bien, es lo que sucede en la sociedad actualmente. Cuántas y tantas personas, por ejemplo, aunque saben lo que dicen los 10 mandamientos, pero literalmente les vale y deciden llevar su vida como se les da la gana. Y cuando la iglesia predica la verdad del evangelio, ¿qué dicen? Bueno, es lo que dicen los curas, pero Dios es bueno. ¿Tú crees que Dios va a juzgar si Dios es todo amor? Y en realidad, fíjense bien, detrás de todos esos argumentos, en realidad lo que están haciendo es quitar a Dios como centro, como regla de vida, como fuente de amor, y se coloca el hombre a sí mismo. ¿Y cuál es la desgracia? El fruto del pecado, hermanos, en primer lugar es la muerte, es el sufrimiento, es el dolor, es la enfermedad, es la división entre unos y otros. Esto es lo que acabamos de leer, hermanos, en la primera lectura, capítulo 3. En el Evangelio hoy hemos escuchado a Jesús que comienza su ministerio, comienza a predicar. Pero fíjense bien, sus paisanos, la gente que lo conocía, no creen en él ni en su predicación. Más su propia familia. Veían que hacía milagros, veían que comenzaba a seguirlo a mucha gente y decían: este se volvió loco. Los escribas fariseos, que eran los expertos de la religión, que decían: seguro que este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso echa fuera a los demonios y le obedecen. Entonces Jesús da la enseñanza que hoy quiero que tengamos bien presentes. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme en contra del Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Inmediatamente les veo sus caras que me preguntan: ¿y qué es eso del pecado contra el Espíritu Santo? Se los explico. El pecado en contra del Espíritu Santo consiste en una de las siguientes dos cosas. Primero, creer que Dios es tan bueno que abusamos de la misericordia de Dios y nos cerramos a la salvación y no cambiamos de vida porque Dios es tan bueno, porque Dios nos va a salvar, porque Dios no discrimina a nadie, porque Dios no excluye a nadie, y entonces puedo seguir viviendo mi vida como se me hinche la gana, porque al final tal vez me arrepienta y Dios se va a compadecer de mí porque Dios es bueno. Pecado contra el Espíritu Santo, abusar de la confianza, del amor y la misericordia de Dios. Tercero, segundo, ver las maravillas de Dios, ver su amor y pensar que yo, porque soy tan pecador, no soy digno de ese amor, de esa misericordia de Dios. Dijera San Agustín: aquel Satanás que te hace pecar, que te quita la vergüenza para pecar, te pone vergüenza para acercarte al amor y la misericordia de Dios. Estas dos actitudes, hermanos, son el pecado contra el Espíritu Santo, y es imperdonable, no porque Dios no lo pueda perdonar, sino porque el hombre se cierra al amor, a la misericordia de Dios, a la acción del Espíritu Santo. Mucho cuidado aquí, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros mismos
podemos cometer este pecado en contra del Espíritu Santo. Venimos a misa, participamos, escuchamos la palabra de Dios, sabemos que tenemos que cambiar, sabemos que tenemos pecados que venimos arrastrando, sabemos que hay cosas que tenemos que corregir en nuestra vida, pero seguimos viviendo conchuda y cachetonamente como se nos dé la gana. Y hay gente que dice, pues yo nací así crecí y así me voy a morir. Este es mi mal genio, si te gusta, si no, zúmbale. Personas, por ejemplo, que son infieles. Padre, a mí lo infiel nunca se me va a quitar. Yo desde que era pequeñito, mire, las muchachas así y así me voy a morir. ¿Cuándo se va a quitar eso? No, Padre, uno nunca cambia de eso. Uno como es, uno se muere. Pecado contra el Espíritu Santo. Aquel que no puede controlar su lengua en el chisme, pecado contra el Espíritu Santo. Porque te empeñas en tu mismo pecado, en tu misma actitud, en lo que tú eres, pero en lo que no estás llamado a ser. O aquellos que, por ejemplo, no se acercan a confesar porque, Padre, es que soy tan malo. Ay, mira, qué novedad, como si Dios no lo supiera. Es que tengo tantos pecados que me da vergüenza ir a confesarme. Como si Dios no supiera tus pecados, como si Dios no supiera tu vida. Me regreso rápidamente al libro del Génesis. Después de haber pecado, Adán y Eva sienten vergüenza y sienten miedo de Dios y se esconden. Dios llama al hombre y le pregunta, ¿dónde estás? Hoy esa pregunta viene para ti, para mí. ¿Dónde estás? ¿Por qué vives como vives? ¿Por qué vives tan lejos de Dios? ¿Por qué no haces oración? ¿Por qué no te acercas a confesar? ¿Por qué no cambias de vida? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con el matrimonio que yo te confié? ¿Qué has hecho con esa mujer esposa, con ese hombre esposo que yo te entregué para que tú los santificaras? ¿Qué has hecho con esos hijos que yo, Dios Todopoderoso, te confié? ¿Qué has hecho con tus padres? ¿Qué has hecho con los dones que yo te he dado para que los pongas al servicio de los demás? ¿Dónde estás? La respuesta de Adán es muy reveladora. Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Miren, hermanos, dice la carta a los Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, penetra hasta la raíz del alma y del tuétano y nos deja al descubierto. Nadie de nosotros, hermanos, le puede ocultar absolutamente nada a Dios. Creemos en Dios, regreso a la idea principal, que es misericordia. Creemos en Dios que es amor. Creemos en Dios que es bueno. Pero también creemos en Dios que un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y creemos también en la justicia divina. Y creemos y debemos creer también, hermanos, en la necesidad de la conversión personal para poder acceder a ese mar de misericordia que es el amor de Dios. Porque Dios siempre está dispuesto a perdonar si nosotros queremos cambiar de vida, si nosotros queremos aceptar ese amor, si nosotros queremos dejarnos que Él transforme nuestra vida, si nosotros queremos que nos saque de nuestro lodo, de nuestro barro, de nuestro pecado. Es que fíjense bien, Dios, como buen médico, no solamente viene a compadecernos. Ay, mira, pobre de ti, cómo sufres, tus pecados. Te abraza y ya se va. No. Dios es como aquel médico que te dice, descúbrete la herida.
Rápidamente, ¿alguno de ustedes ha cortado alguna vez? Una cortada así buena. ¿Sí o no? Dime si no duele, arde, quema y todo lo demás cuando te tienen que abrir la herida, ponerte agua, alcohol, si es a la mexicana, merteolate y coserte. ¿Sí o no? ¿Arde o no arde? ¿Duele o no duele? Pero quien te lo hace, ¿qué dice? Ay, no, pobrecito, es que soy tan bueno, tan misericordioso, que mejor así dejamos tu herida. Ajá, y si se le infecta. Así son los que piensan de Dios, que es todo misericordia y que nos va a amar a todos, que nos ama a todos y que te sigue aceptando en tu pecadote. Dios quiere curarnos, Dios quiere sacar lo peor de nuestra herida, Dios quiere derramar en nosotros su gracia, que fíjense bien, hermanos, muchas veces eso va a implicar dolor. Pongo un ejemplo rápidamente. Una persona casada que se mete con otra persona casada, llegan y te dicen, oiga padre, ¿qué hago? Pues ¿qué vas a hacer? Déjalo, déjala, padre, pero estoy enamorado. Con lágrimas en los ojos muchas veces tienes que tomar decisiones para salvar tu alma por toda la eternidad. Piensen ustedes, padres, Dios no lo quiera, un día un hijo cae en alguna adicción, ustedes van a dejar que enfrente de su cara, en sus ojos, el hijo se ponga una inyección. Bueno, es que hay padres soquetes. Alguna vez llegó unos papás, ay padres, que queremos que nos ayude con nuestro hijo, es que mírelo, no, toma y toma, y ya lleva 2, 3 días, y mírelo, y ¿qué hacemos, padre? Llévenlo a internar. Ay no, padre, es que qué va, pobre de mi hijo, la mamá, y vieja chocha, el problema eres tú. Perdón, ya se me salió. Pues sí. Porque si tus hijos están haciendo un mal y tú lo permites, el hijo no es el problema eres tú, padre, madre de familia. Y fíjense bien, Dios no es como nosotros. Repito, Dios quiere sacarnos de nuestro pecado, pero requiere también, hermanos, nuestra disposición. Hoy la palabra de Dios nos invita a eso, hermanos, a reflexionar nuestra propia vida. Hemos cantado en el Salmo, perdónanos, Señor, y viviremos. Termino con esto entre paréntesis. Hoy en el Evangelio habla de la madre de Jesús y sus hermanos. Las sectas protestantes, haciendo uso de este texto y otro par de ellos, dicen, ya ves cómo Jesús tuvo hermanos, y si Jesús tuvo hermanos, entonces María no fue virgen, y si María no fue virgen, te están engañando en la Iglesia Católica, salte de ella. Y ahí va el católico ignorante, oh sí, aquí habla, ¿dónde está mi madre, mis hermanos? Y ahí se van llenando las iglesias protestantes de católicos muy ignorantes. Pongan atención. Ya sean protestantes es por negligencia y babosada suya. En griego, la palabra adelphos significa no solamente hermano, significa primo, tío, sobrino, pariente, paisano, descendientes del mismo abuelo. Cuando aquí se usa la palabra en griego adelphos, no se refiere a hermanos carnales de sangre de Jesús, sino se refiere a sus parientes. Porque si hubieran sido hijos de la Santísima Virgen María, en lenguaje de Jesús, la manera correcta de referirse hubiera sido, vinieron la madre de Jesús y los hijos de su madre, aunque se oiga fue en español, pero así se expresa en griego. Pero aquí habla de los parientes de Jesús. Tanto es así que al pie de la cruz, María Santísima estaba con Jesús, estaba Juan el Apóstol, y sabiendo Jesús que una mujer judía no podía quedar sola sin la autoridad de un hombre, se asume que San José ya había fallecido,
la deja encomendada con el apóstol Juan: hijo, ahí a tu madre, madre, ahí a tu hijo. Y es algo simbólico, hermanos. Tan es así que la palabra hermano en las congregaciones protestantes y en nuestras comunidades, ¿qué significa? Hermandad espiritual. O yo no sé si todos los que van al templo protestante se dicen hermanos son hijos de la pastora, ¿o sí? Pues evidentemente que no. Se entiende el contexto también. Para entender siempre el texto hay que entender el contexto para que no se los hagan patos, ¿de acuerdo? Si ya se hacen protestantes, ya es su bronca. Nos ponemos en pie. Hermanos, les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Elevemos nuestras plegarias al Señor.